Vamos con la partida del mes. Hacía un tiempo que no la traíamos, pero vaya cómo volvemos. Os traigo una partida entre Wei Yi, el genio chino, y Max Varmerdam, un jugador muy fuerte de Holanda que se disputó el 26 de enero, hace unos pocos días, en el Tata Steel. Sin más, vamos con la partida, y es que no parece que sea una partida de este año, sino que perfectamente podría ser una partida del siglo XIX, de la época romántica del ajedrez, por los sacrificios, la complejidad táctica inmediata ya en la propia apertura. Y es que tras F4 y D5 ya vemos muchísima tensión en el centro y esto se pone muy divertido y muy rápido. Sin más, peón por D5, hay que capturar. Si no capturamos, el negro podría avanzar, podría comer. Tiene ideas en caballo G4 que las vamos a ver ahora también en la partida. Porque tras peón por D5, en la partida se hace caballo G4. En esa posición existen partidas anteriores con enroque, que es otra opción. La idea, muy fácil, la torre a la columna y nos reservamos las ideas de caballo G4. Podríamos continuar con peón por peón, caballo G4 intentando venir a F2 con ataque doble. Y por ejemplo, tras D4, aquí hay una partida donde Arian Tari, el jugador noruego, encuentra caballo por E5, que es una jugada muy fuerte. Ataca el alfil, parece que es un doblete, pero si comemos cualquiera de las dos piezas, la idea del negro va a ser hacer dama H4 con un jaque al rey atacando el alfil de C4. Además de caballo G4, tras peón por peón, también se puede comer aquí, pero son posiciones muy complejas. Alfil B3, alfil por G1, el rey blanco se va a quedar en el centro ya que no se puede enrocar al haber movido la torre. Y tras D4, tras D4 del negro, el caballo es atacado, el otro también, la torre viene a la columna, el rey está en el centro, cuidado con los jaques. El blanco tiene pareja de alfiles y el alfil de B3 es muy fuerte. Es muy complejo, por ejemplo, peón por peón, peón por peón. El blanco tiene varias opciones, puede tanto capturar como dama F3. Y, por ejemplo, si se come aquí, jaque, rey F2. La partida es muy compleja. A la máquina parece que no le gusta mucho el jaque, prefiere comer de dama y luego mantener la opción del jaque, para aprovechar que comer en C3 es un doblete. Como veis, es muy compleja la partida. Pero tras peón por peón se pone todavía más divertido, ya que tras caballo G4, Wei Yi piensa un poco y dice: voy a sacrificar la torre. Y juega caballo F3. No es la única jugada. Hay más alternativas. Por ejemplo, el módulo también, una de las jugadas recomendadas es F5, con dama H5 y el caballo puede comer la torre. Por ejemplo, D6, se ataca este peón. Si G6 se puede comer y dama por E5. Son posiciones muy complejas. Por ejemplo, en Roque se puede continuar con caballo H3. Atrapas el caballo, controlando la casilla F2. Y además amenazas caballo G5 con un fuerte ataque sobre el enroque del negro. Si el negro no juega muy preciso, puede recibir mate en las próximas pocas jugadas. Varmerdam decide, no obstante, enrocarse y tras peón por peón hace caballo F2 y sacrifica su torre. Tenemos entonces con blancas una torre de menos. Tenemos el rey todavía en el centro y este caballo no es fácil de atrapar porque siempre puede salir por F2. Aunque bueno, con las ideas de D4 más o menos parece que se podría llegar a cazar. También hay ideas con caballo 4 controlando estas casillas. Pero todavía no se comió el caballo H1 y el blanco tiene una torre entera de menos. Las blancas continúan con alfil G5 y el negro hace dama 5 clavando este caballo. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, si ahora capturamos en D5 ya no se puede comer de caballo. Y además, con esta presión en la clavada hay otras ideas que vamos a ver poco después que también son muy tácticas y algunas jugadas las vamos a ver. D6 de Wei Yi desconecta el alfil de la defensa y eso habilita la casilla 7 para nuestro propio alfil, lo cual habilita la casilla caballo para casilla G5 para el caballo. Quiero decir muchas cosas en poco tiempo. Y de esta forma el blanco pone muchísima presión sobre el enroque de las negras. También este peón vais a ver más adelante que hay muchas variantes en las que puede llegar a coronar. Son variantes alucinantes, dentro de poco vamos a llegar a ellas. El negro puede hacer alfil E6, es una de las alternativas y la máquina da esta variante.
dice que más o menos está igualada porque el negro justo llega con torre F8 a defender el final. Pero dentro de esta variante hay itinerarios diferentes que se podrían seguir. Por ejemplo, no es obligatorio capturar. Podemos hacer alfil de 2 para buscar atacar la dama. Podemos hacer alfil E7 para atacar la torre. Entonces no es tan sencillo, no es tan lineal. Esa es la palabra precisa. Hay más ramificaciones en estas variantes. Sin embargo, Warmerdam opta por alfil G4. Jugada lógica. Tiene la virtud de que al no taponar la columna, cualquier torre que llegue aquí puede llegar a presionar el centro. Y todo F6, todavía no porque estamos clavados. Perdón, dibujemos la flecha. Todavía no porque estamos clavados, pero cualquier F6 que venga en el futuro, si se abre la columna, la torre va a estar muy activa. Es decir, alfil G4 da más espacio a las torres negras, además de clavar este caballo. Pero sin embargo tiene la desventaja que alfil E6 no tenía, de mantener el alfil de C4 vivo y muy activo. Porque presiona presiona F7, por extensión el rey está detrás, y combinado con un alfil en E7, con un caballo en G5, con una torre en algún momento que llega a F1, con una dama que en algún momento llega a H5, con un peón que puede llegar a H6 la diagonal, etcétera, etcétera, todo este tipo de amenazas pueden ser letales para la posición negra si no vas con muchísimo cuidado con estas piezas. Alfil E7, atacamos la torre. La amenaza es sencilla. Muchas veces queremos capturar simplemente. Y aquí Warmerdam tenía un recurso muy bonito que no hace en esta posición, sino que lo juega en la siguiente. Que os voy a mostrar en la siguiente jugada, no directamente. Y es aquí hacer alfil A3. La idea, si nos comemos, atacando el rey y ganamos la torre en el camino. Y quiero que nos detengamos un momento en esta posición para simplemente observar el panorama. No tanto analizarlo de forma concreta para comprender qué está pasando exactamente, sino simplemente un análisis estático. Hay un alfil atacado. Un alfil que ataca un peón que defiende un caballo atacado, donde habría un doblete, con un caballo clavado. Un peón que puede atacar el caballo, que puede comer el caballo de D7, que ataca el peón de F7 con jaque, la torre en el aire, este peón a punto de coronar, el blanco perdió una torre y hay un caballo en H1 que en cualquier momento puede volver a activarse por F2. Increíble. Simplemente no parece una partida del siglo XXI. Este tipo de posiciones tan complejas tácticamente, tan de toma y daca, tan de yo te ataco pero no te defiendes, sino que tú me atacas a mí, empiezan a ser todas las piezas atacadas. Esto es muy propio de la era romántica del ajedrez. De hecho, en esta posición la máquina da varias jugadas como igualdad. Es decir, es tan compleja que hay muchísimos recursos para ambos jugadores que mantienen la posición igualada. Es muy muy complejo. Os voy simplemente a enseñar una variante que se podría llegar a dar aquí. En la partida se capturó este peón con jaque. Sin embargo, ¿qué pasa si comemos la torre de F8? Esto es simplemente una variante de ejemplo, no es la única jugada que se puede hacer. Pero si vemos todas, no estamos aquí durante horas y horas. Alfil por B2. El negro captura el peón y va a comer el caballo con jaque. Aquí hay dos bifurcaciones. Tanto peón por F7 como peón por D7 son jugadas válidas. En caso de comer en F7, única rey H8, ya que si comemos el alfil, dama E7 sería jaque mate. Es decir, veis que con negras hay que ir con mucho cuidado en estas posiciones. Y dama E8. De nuevo, vamos a pararnos durante unos segundos. Torre atacada, caballo atacado. El recuento de piezas se vuelve ya incluso complicado de tantas que se están capturando entre ellas. Un peón que está en una casilla de coronar dando prácticamente jaque mate. Un alfil que se podría sacrificar en G7 para abrir al rey. Una dama en E8 que está amenazando tanto al rey como la torre. Y sin embargo la posición todavía sigue igualada. ¿Cómo sigue igualada? Con la siguiente secuencia muy precisa. Estas secuencias las podemos encontrar fácilmente gracias a los módulos de análisis, pero esto en la era analógica sería bastante complicado de analizar. Y el módulo encuentra alfil por C3, rey F1, y aquí única, y yo creo que esta es la razón por la que Max Warmerdam descartó esta variante. Ariantari es el jugador que había jugado una partida similar, que os hablé de antes. Única jugada, dama C5. Y yo creo que descartó esta variante precisamente porque dama C5 es muy difícil de ver.
todas las piezas están atacadas y la única opción con negras de no quedarse perdido y de aguantar es dama c5. Claro, ¿qué amenaza dama c5? Amenazamos el mate en f2. Jaque mate gracias al caballo de h1, que lleva tanto tiempo en esa casilla que parece que no hace nada, pero ahí está cubriendo esta casilla que ahora mismo resulta vital. ¿Qué hacemos con blancas? Dos opciones. Alfil por g7 no la vamos a ver porque es una variante larga, pero acaba siendo jaque continuo. Y otra opción, para mantener la partida más viva, sería jaque en e7. No se puede comer la dama con la torre, porque después de la coronación de dama o de torre, simplemente jaque mate del pasillo. Única es caballo f8. Única con blancas, alfil h4, porque defendemos el mate en f2. Única con negras de nuevo, torre c8, defendido por el alfil de g4, que parece que su única función era presionar el caballo, pero también nos permite este recurso estelar para defender la posición in extremis. Y tras torre b1, simplemente sacando la torre del ataque, presionando b7, el módulo continúa con b5, alfil b3. La posición sigue siendo súper compleja. Muy, muy, muy compleja. Vamos a contar las piezas. Tenemos dos damas, una torre por bando, dos alfiles por bando y dos caballos. Es decir, el negro tiene una pieza de ventaja. Sin embargo, mirad estos peones. Qué poderosos son. Qué precaria es la posición para ambos bandos. La posición del rey de f1 es muy peligrosa. En cualquier momento nos pueden dar mate. La posición del rey de f8 también pende de un hilo. Simplemente vamos a volver a la partida, pero para que veáis todas las variantes que no se dieron, pero que todas ellas son súper complejas. Vale, me olvidé de enseñaros otra. Aquí, además de peón por f7, os dije que se podía capturar el caballo. Esta variante va a ser un poco más cortita, pero para que veáis que también es muy compleja. Alfil por c3, torre por c8, dama e8. Y quién sabe lo que pasa aquí. Yo solo os digo, la máquina de nuevo dice que hay varias jugadas que están igualadas. Dama de 8, alfil, seguida de alfil por f7, dice que está más o menos igualado. G5 de la máquina también, que es similar a G6, pero quién sabe qué implicaciones tiene esto en el medio largo plazo. Es una partida increíble. Alfil a3, captura en f7 Wei Yi y enroque largo. Tened en cuenta de que esto es una partida de torneo. No es una partida amistosa, no es una partida por correspondencia. Es una partida de torneo en tiempo real, con un tiempo físico limitado. Es decir, jugaban con reloj y tenían tiempo limitado para pensar las jugadas. Al llegar a la jugada 40, ahora mismo estamos en la 15, les daban un tiempo adicional. Pero hasta la 40, el único incremento de tiempo son 30 segundos por jugada. Es decir, imaginaos navegar todas estas complicaciones con tan poco tiempo. Es simplemente de una admiración y de una belleza excepcional que estos dos jugadores sean capaces de mantener el pulso durante tantas jugadas. Dama por c3, no se puede capturar la dama por la clavada, pero sí se puede comer el alfil. Y en esta posición es donde viene el primer error de la partida. Y es que si pones esta posición a muchos grandes maestros, les preguntas qué hacer, estoy seguro de que prácticamente ninguno encontraría la mejor jugada. Es una jugada que solo puedes entender con muchas horas de análisis o facilitando tu trabajo muchísimo utilizando un módulo de análisis, como es mi caso, que yo utilicé Stockfish para analizar esta partida. Aquí Ariantari captura el caballo de f3. Y esto es un error prácticamente perdedor, si no perdedor del todo. Y aquí el negro debe avanzar sus peones del flanco de dama. ¿Pero cuál? No 6, quería poner a5. ¿Cuál de los dos? La jugada correcta es a5. No os voy a mostrar la variante con a5, sino que vamos a empezar con la de b5 para que comprendamos por qué es a5 la jugada correcta. Alfil b3 con blancas, nos atacan el alfil, hay que retirarlo, y a5. La idea es que si hacemos a4, tras algo como peón por peón, se abre la columna, si alfil por a4 ya dama a3 sería un jaque al rey y al alfil, y aquí el blanco tiene que continuar con alfil por f8. Torre por f8, manteniendo el control sobre la octava fila. Comer de caballo era más peligroso todavía porque tras dama e8 la torre estaría atacada. Tras dama e8 en algún momento, jugadas similares. Son posiciones muy complejas, pero bueno,
De esta forma está mucho más defendida la primera fila, es lo que quiero decir. Torre 1 del blanco, buscando infiltrarse con la dama. A4. Y aquí el blanco está ganado. Está ganado con una sola jugada. Todas las demás son perdedoras. La jugada es alfil E6. ¿Cuál es la diferencia entre esta posición y la otra? Vamos a la misma posición, pero jugando A5. A5, capturamos en F8, torre 1. ¡Oh! Esto es distinto. En la posición anterior habíamos incluido B5 y alfil B3. Y el alfil servía de defensa para el blanco. Como el alfil todavía está en C4, esta horizontal sigue abierta y tras dama por A3, jaque, al negro le va a dar tiempo a volver con la dama, a consolidar su posición y con su ventaja de material tener ventaja. Todavía no es tan sencillo porque el blanco tiene un peón en F7 que es muy poderoso, todavía tiene infiltraciones con la dama en E7 y es todavía complejo, pero fijaos ese pequeño detalle de que en esta posición hay que empezar con A5 y no con B5, que parecería mucho más natural a priori porque atacamos al alfil. Fijaros lo complejo de esta posición y lo difícil que es navegar este tipo de situaciones con tan poco tiempo en el reloj. Necesitaríamos mucho tiempo para comprender ese tipo de posiciones. Quizás un jugador de la talla de Warmerdam necesitaría menos tiempo que un jugador promedio, mucho menos, pero incluso así es muy complejo y se equivoca. Y a partir de aquí vais a ver cómo Weiji convierte la partida con precisión quirúrgica. Captura en F3, caballo 5 de Warmerdam. Ya os digo, los dos con poco tiempo y con poco tiempo es imposible jugar ese tipo de posiciones correctamente. La idea de Warmerdam es poder hacer torre por F7 en algún momento, poder hacer caballo por F7 en algún momento, conseguir deshacerse de ese molesto peón. Pero tras rey B1 vamos a ver que no es tan fácil capturar en F7. Porque si caballo por F7, tras alfil por F8, torre por F8, el blanco gana con dama E7. No es la única jugada que gana, también se puede comer directamente, pero tras algo sencillo como dama E7, el negro tiene demasiadas piezas atacadas y tras rey G8, D7, simplemente el negro no puede parar todas las amenazas del blanco. Aquí se amenaza mate en 2, por cierto, se amenaza mate en 2. Es decir, si hacemos algo como caballo F2, el blanco puede dar mate sacrificando su propia dama y coronando incluso una torre si se quiere poner un poco gracioso, ya que la torre al estar clavada no puede evitar el mate del pasillo. Rey B1 juega muy fuerte precisamente porque no se puede capturar el peón de F7. El módulo, una de las que recomienda es capturarlo con la torre, pero tras alfil por F7, torre por H1, jugada sencilla, el blanco sigue con un peón muy fuerte en D6, puede en cualquier momento buscar todo tipo de ataques, la torre también puede venir a la columna. La posición es simplemente desesperada para las negras. Vamos a volver, rey B1. Así que Warmerdam intenta dama D4, quizás lo que está buscando es hacer caballo F2, pero Weiji no lo deja, simplemente come en H1. Y tras caballo por C4, peón por C4, os dais cuenta de que el negro tiene una calidad de más, es decir, torre por una pieza menor, que son alfiles y caballos, en este caso un alfil, pero el blanco tiene dos muy buenos peones y la situación del rey negro es bastante más precaria, a pesar de lo que pueda parecer, que la del rey blanco, precisamente por esos peones que están amenazando colonizar la octava fila. Tras el jaque, simplemente el rey de Weiji se retira a C1. Aquí finalmente Warmerdam es capaz de capturar este peón de F7, pero tras torre D1 y tras D7 ni siquiera hace falta capturar la torre. Se podría capturar, pero ni siquiera se toma la molestia Weiji de capturarla. Tras dama E5 y poco después dama por C5, Warmerdam abandona. Simplemente una partida magistral de Weiji al puro estilo del ajedrez romántico de hace 150 años. Sencillamente es una partida maravillosa que espero que disfrutáis muchísimo y que compartáis para que otros también la puedan disfrutar, para ayudarnos a crecer en el canal. Sabéis que estos vídeos los hacemos con muchísimo cariño y con muchísima ilusión. Así que nada, dejadnos en los comentarios lo que os parece esta partida,
Para la partida del mes siguiente también os podéis dejar sugerencias. Sabemos que dejamos muchas fuera, muchas partidas bonitas, pero es imposible cubrirlas todas. Y pensamos que esta es sin duda una de las mejores partidas de los últimos tiempos, al menos en lo que al estilo romántico se refiere. Muchísimas gracias por vuestra atención. Compartir, like, comentarios y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.